La lucha contra el cambio climático es la gran gesta de nuestros tiempos. Para ello, sabemos que tenemos que ir abandonando las energías fósiles y las más contaminantes por otras más limpias para nuestra atmósfera. Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Pueden todos los países dar el salto a esa energía solar y eólica? ¿Qué hacemos si no nos podemos comprar el coche eléctrico con el que podríamos acceder al centro de las ciudades donde trabajamos? Todas estas cuestiones importan de cara a enfrentar la crisis climática. Sobre todo si luego nos rechinan los dientes viendo cómo los ricos se pasan el día viajando en sus aviones privados hasta para ir a por el pan. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la brecha de la transición energética. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para esta cuestión, este debate que está muy en la calle en estos años, porque al final nos afectan en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí en este frío estudio cada vez más decorado de temas de Navidad. Sí, el último episodio además, antes de irnos ya a los chachipistachi de Navidad, que vamos a ponernos ya con las preguntas y respuestas, el repaso, qué viene en el mundo, qué 2025, o sea, bueno, en fin. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? Pues muy bien, yo no diría que son chachipistachis, hombre. Repaso el que se Que sí, que son que molan, pero es un poco las tradiciones de todos los años. Recoloca el espumillón cuando quieras, tu labor de ingenieril. Muy bien, Eduardo, has estado rápido en la reacción. El Racon, que luego lo ven y dice, estaba caído. Claro, sí, eres todo un cineasta. Además, a ti que nos estás escuchando, te recordamos que el día 30, como decía, tendremos ese episodio de preguntas y respuestas, así que, bueno, nos han llegado ya decenas, si no cientos. Se han vuelto un poco locos, porque a mí me escriben hasta por Instagram, por el mío, en plan, oye, tengo una pregunta te yo. Te aporrean en la puerta de casa. Tengo que responder a varios porque he dicho, joder. Pero sí, nos han llegado muchísimas preguntas, lo cual está muy bien y os agradecemos, porque además son preguntas muy chulas, luego veréis el resultado, pero nada, que antes del día, bueno, lo grabaremos antes, ¿no?, de la publicación, pero bueno, que el día 30 saldrá ese episodio de preguntas y respuestas, así que si tienes alguna duda sobre el mundo, pues nos lo dejas en los comentarios de la plataforma en la que nos escuches, en Spotify, en YouTube o donde sea. Lo primero de todo, vamos un poco con la pregunta que nos hacemos al comienzo de cada episodio y que le da un poco de sentido. ¿Por qué hablamos de esto hoy? ¿Por qué es importante analizar, incluso ser autocríticos con esas brechas que puede ocasionar, y no debería, la transición energética? Vale, pues a ver, Fer, pensemos que la transición energética, o la lucha contra la crisis climática en general, es una transformación gigantesca. Es algo que la humanidad se ha planteado y es que yo diría que es un cambio de tectónico en cómo hemos conocido el incluso mundo, ¿no? De paradigma, básicamente. Sí, y básicamente es que además es clave para asegurar el futuro del planeta, pero también genera, por supuesto, ganadores y perdedores e importantes desigualdades. Y es algo que no se suele abordar y en eso constituyen precisamente esas brechas, ¿no? Tenemos que hablar de ellas porque son elementos que pueden poner en riesgo la propia lucha contra la crisis climática, que generan además mucho desapego y desafección, resistencia, o incluso que pueden complicar la cooperación internacional en ese ámbito de la lucha. Y hay mucha gente y muchos países que creen que se están quedando atrás en esta transición, que no entienden por qué tienen que cambiar su modo de vida, ¿no?, para que sea más sostenible, o que tal vez es que a lo mejor ni siquiera pueden cambiarlo como deben, ¿no? Y claro. Ojo, es verdad que este capítulo de hoy no pretende ser un debate moralizante de vamos a venir a soltaros lo que tenéis que pensar, sino más bien un debate abierto que creemos que es importante tener para entender mejor este tema. Y ser conscientes de todo lo que implica, lo bueno y lo malo, claro. Claro, porque no nos tenemos que tomar este episodio como una crítica a la transición energética en su conjunto, sino más bien como una reflexión y un análisis del reto que supone, ¿no? Porque en el fondo es lo que va a hacer que funcione esta transición energética. Al final tenemos que pensar que es un fenómeno necesario, pero complejo, con múltiples aristas, que al final asomarnos a esas partes más oscuras ayuda a que repensemos cómo la estamos implementando, si se está haciendo todo lo bien que se podría hacer, ¿no? Claro, que es un poco el propósito de mejorar, no tanto hacer una enmienda a la totalidad, sino, oye, tengamos esto en cuenta porque hay gente que efectivamente se siente, que se queda atrás en este proceso. Vamos a meternos ahora en esos debates, pero antes creo que es importante que definamos
¿Qué es esto exactamente de la transición energética? Porque luego vamos a hablar de brechas, de quién se queda atrás, por qué, pero definamos antes básicamente lo que da sentido al episodio. Creo que a muchos oyentes les va a parecer un poco una definición del libro de conocimiento del medio, pero es cierto que esto, lo que nos toca hoy, ¿no? La transición energética se mezcla muchas veces, o lo confundimos, porque también es perfectamente lógico, con otros aspectos de la lucha contra el cambio climático. Entonces, ¿en qué consiste esto de la transición energética? Pues mira, Fer, la transición energética es un conjunto de medidas y políticas para luchar contra el calentamiento global y supone la progresiva sustitución o reducción del consumo de energías fósiles, es decir, aquellas que emiten gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, el calentamiento global en general, por energías más limpias o renovables, que son aquellas que no emiten CO2, ¿no? Vale. U otros gases contaminantes o que promueven el cambio climático. Claro. Es decir, que en nuestro mix de las energías que usamos en nuestro día a día haya mucho menos, pues por ejemplo, gas y petróleo, y más solar, más eólica o más hidráulica, por ejemplo. Esto pasa por el consumo doméstico, pero también por las industrias, por el transporte, y de hecho, una parte clave de la transición energética es hacer que los transportes ligeros y pesados sean muchísimo más limpios. Así que hablar de transición energética también es hablar de, por ejemplo, de los coches eléctricos e híbridos, de biocombustibles o del fomento del transporte público. Claro. Al final, con esto lo que tenemos que entender es que la transición energética abarca muchísimos frentes y que se puede abordar desde diferentes maneras, y algunas incluso están enfrentadas cuando se habla de ello, ¿no? Uno de esos debates precisamente es el uso de la energía nuclear, que es algo que nos han pedido muchas veces que hablemos, que lo tocamos en el capi que hicimos, además creo que los tres también, el de cómo la energía ha cambiado el mundo. O sea, pero sabemos que la energía nuclear no genera emisiones de CO2, ¿no? O sea, es decir, en ese sentido es una energía muy limpia, se ha planteado como una alternativa a los hidrocarburos, como complemento también a las renovables o incluso como una energía de transición entre unos y otros, que ahora en Europa se ha vuelto a reabrir el debate de la nuclear. Sin embargo, es verdad que sí que genera un impacto ecológico a través de la extracción y ese procesamiento del uranio, también con la gestión de los residuos radiactivos que genera. Entonces, esto hace que tenga muchos detractores, pero tampoco le elimina partidarios que la siguen viendo con muchas ventajas. Pero bueno, ya le dedicaremos un capi a esto. Sí, porque es también otro debate profundo que es complejo, claro. Sirve para ilustrar cómo hay energías que pueden servir como transición, pero pues tienen también sus detractores, ¿sabes? Su punto negativo. Claro, al final, casi cualquier cosa que hagamos en el mundo, tanto que tiene un impacto, contamina. Otra cosa es que contamine en el sentido de que si ahora el reto principal es no emitir CO2, pues digas, bueno, pues estos tipos de energía no emiten CO2. Así que por ese lado, check. Pero sí que tiene otros tipos de contaminación, igual que las renovables, que hay que abordar y que hay que ponderar a ver qué prefieres elegir o qué camino prefieres tomar. También entiendo que esta transición energética no necesariamente es la sustitución, o al menos no se queda ahí, de energías fósiles por limpias, sino también, por ejemplo, se me ocurre la eficiencia energética, es decir, es consumir menos energía por persona, o sea, no derrochar, en definitiva. Claro, también se trata de usar mejor las fuentes de energía de las que disponemos para o bien minimizar su impacto o hacer que sean más duraderas, ¿no? Esto plantea también muchísimos debates que iremos tratando a lo largo del capítulo, porque sorprendentemente la transición energética también tiene que lograr ser sostenible, que esto igual nos puede petar un poco la cabeza, pero al final sí pensamos que si agotas todos los recursos para construir, por ejemplo, baterías eléctricas, pues sobreexplotas tus minas, etcétera, no estás logrando la sostenibilidad económica y ecológica de un modelo basado en energías más limpias. En el fondo, pues has agotado ese modelo mucho más rápido de lo que lo puedes tener, ¿no? Por eso no se puede perpetuar en el tiempo y en el fondo, pues esto es problemático. Claro, que no es cambiar el problema de sitio, sino intentar eliminar los problemas en su conjunto, claro. Claro, y también estás contaminando el planeta o agotando recursos por otras vías. Forma, claro, y por eso tú decías lo de la definición de conocimiento del medio, pero por eso es tan importante definir exactamente qué es la transición energética y diferenciarla de la lucha contra el cambio climático en su conjunto, ¿sabes? Porque muchas veces se equipara la transición energética con la transición verde y sí, es verdad que están claramente relacionadas, pero la transición verde es mucho más amplia. O sea, también incluye, por ejemplo, la lucha contra la generación masiva de residuos, ¿no? Que también es muy contaminante. La idea de la economía circular, que también la hemos abordado en este podcast. Claro, exactamente, ¿no? Al final pues esos temas ya los iremos tocando y todo está atravesado por esas desigualdades a distintos niveles, en lo local, en lo internacional, pero es importante separar bastante lo que es eso, transición energética, de toda la lucha contra la transición verde y demás. Vale, y una vez hemos puesto un poco este marco de qué es y qué no es la transición energética, vamos un poco al siguiente paso. ¿A qué nos referimos exactamente con esas brechas
que puede estar generando, o pueden ser percibidas que se generan a través de la transición energética? Pues ya lo apuntaba Edu hace un ratito, pero cuando hablamos de brechas, realmente lo que estamos hablando es de desigualdades, ¿no? De desigualdad. Una desigualdad que puede estar provocada por esa transición energética, pero también puede ser una desigualdad que ya existía de antes y que se ve acentuada por cómo se implementa la transición energética. O sea, hay distintos tipos. Por ejemplo, la transición energética da oportunidades económicas a ciertas regiones del planeta, mientras que se las quita a otras, ¿no? Habrá países que por sus características geográficas, pues por ejemplo porque reciben muchas horas de luz, o tienen recursos estratégicos clave y la capacidad de explotarlos, pues van a poder adaptarse más o van a poder adaptar sus economías más rápido y crecer exportando estas tecnologías y recursos. Otros, que dependen de la explotación y exportación de hidrocarburos, se enfrentan a un reto mayor, ¿no? Claro. Eso es una de las muchas brechas que genera esta transición por sí sola, simplemente por implementarla. Por otro lado, hay desigualdades de base entre países que influyen en la capacidad para adoptar esos cambios, ¿no? Al final, las economías más ricas y fuertes pueden implementar esa transición de forma más rápida y las más pobres y débiles no. Claro. Y además estas brechas están a todos los niveles, porque a nivel internacional, como decía Álvaro, sí, es decir, con esas diferencias entre países y regiones, pero también a nivel nacional, dentro de cada de las distintas regiones de los países y también a nivel local y, por supuesto, también a nivel individual, si nos ponemos a analizar o no. Claro. Y al final seguro que muchos de los oyentes son protagonistas, incluso y nosotros mismos, de que nos esas afectan brechas. este tipo de cosas y políticas, claro. ¿Tú te puedes permitir comprarte un coche eléctrico para poder circular por la ciudad? Yo no. No, yo en mi caso además, yo soy un claro ejemplo. O sea, a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando no puede renunciar a su coche diésel. Y yo tengo un Renault Scenic diésel. Mítico ese Renault Scenic de Eduardo. Sí, claro, pero yo tampoco, y mucha gente que nos está escuchando puede cambiar eso, pero tampoco puedes usarlo menos porque lo necesitas para trabajar. Yo, oye, tengo la alternativa del tren o el metro, pero a lo mejor hay un oyente pues que no puede cambiarlo, ¿no? Eso es una desigualdad y una brecha en esa transición. Y es verdad que se han lanzado ayudas económicas para, por ejemplo, comprar un coche híbrido o eléctrico que alivian un poco ese precio, pero no son suficiente ayuda, ¿no? O sea, que muchas veces, por ejemplo, lo podemos tocar más adelante, pero esas subvenciones van a gente que ya antes de la subvención podía hacer ese cambio, es que ese es el punto. Y al final tú acabas subvencionando a ricos, pues a persona con, ricos, pero vamos, gente con bastante dinero y no a quien tendría que verse beneficiado. Benefician a las rentas altas. Claro. O sea, y que además suelen vivir en casas unifamiliares, donde es verdad que si compras un eléctrico pues es relativamente más sencillo instalar un punto de recogida. Y bueno, en zonas céntricas que ya tienen buena infraestructura de movilidad y no tanto a lo mejor en la periferia de las ciudades. O en un barrio de clase trabajadora es muy difícil en poner cargadores en todas las Claro, ¿sabes? claro. Hay un problema también para hacer eso. Si es difícil, por ejemplo, aparcar directamente, poner un punto de carga, pues también es complicado muchas veces. De hecho, en plan, según un estudio del observatorio CTLM, o sea, no es que la gente no quiera coches más sostenibles, es que les echa para atrás bastante su precio y las ayudas resultan confusas, es decir, no saben cuáles son los requisitos para acceder a ellas y esto obviamente afecta mucho a las rentas más bajas porque también tienes incluso menos tiempo para ponerte a investigar el coche que necesitas, porque suelen tener jornadas laborales mucho más complicadas, ¿sabes? Entonces, bueno, y también se ha criticado mucho otra desigualdad, ¿no? Lo farragoso que es, por ejemplo, el lenguaje administrativo, que en este tipo de ayudas, pues claro, las rentas más bajas, que necesitan más tiempo, que tienen menos nivel de estudio, les cuesta más entender una ley donde se conceden unas subvenciones y por tanto es como, bueno, pues no lo he hecho porque busqué lío. Y también son unas rentas que muchas veces sufren más las restricciones de movilidad. Claro. O las sanciones que se meten a esa movilidad, ¿no? Los impuestos que se puedan meter al diésel, por ejemplo. Se me está viniendo a la cabeza todo el rato ahora mientras hablamos las protestas de los chalecos amarillos en Francia en 2018 por ese aumento del precio de los combustibles, ¿no? Bueno, esto es como un avance del episodio del repaso del año 2024. Uno de los factores clave que ocurrió en Europa en el 2024 fueron todas las protestas de los agricultores y muchas de las quejas iban por factores que vamos a analizar hoy en que se quedaban atrás, ¿no? El tema también de los agricultores es por dos cuestiones. Por un lado, tema de precios de combustible o precios de la energía en general, pero también muchas veces lo que pasa es que esto se sale de la... Si no lo mencionamos es por esto, se sale de la cuestión más energética, que muchas eran regulaciones de lo verde, la transición verde, ¿no? Claro, por ejemplo, no puedes utilizar amplio. X tipo de insecticidas. O entonces, de repente, hay una legislación europea mucho más férrea que a ciertos agricultores pues les cuesta adaptarse. Claro. Y cuesta adaptar esa producción y entonces, en el fondo, salen perdiendo. ¿Qué pasa? Que eso, pues hay una clara brecha de, oye, yo es que no es que no quiera contaminar, no es que quiera contaminar más, es que simplemente no puedo transicionar hacia unos insecticidas menos contaminantes tan rápidamente. Y lo vamos a ver
ver Pero de nuevo, esto es más transición verde. Pero bueno, esto obviamente es algo relacionado. que está relacionado. Está solapado. Es decir, con el acuerdo de Mercosur vamos a ver movilizaciones en el 2025. Pongo aquí en plan... Saldaña Musa. Sí, Saldaña, ¿no? Pero hemos vamos a hablado. ver movilizaciones precisamente porque es transición verde, pero transición energética. A lo mejor hay agricultores en Europa que tienen unas exigencias de uso de combustibles que en América Latina no tienen, o sea, en esa región del Mercosur Sí. y hay protestas por eso, ¿sabes? Lo que veo además de brechas provocadas por esa transición energética o acentuadas también por esa misma, es que hay brechas geográficas y luego brechas económicas o sociales. Vamos a empezar un poco por las primeras y aquí la pregunta que me surge es si la transición energética también divide el mundo en potencias productoras y en potencias consumidoras de energías limpias. Voy a matizar aquí es entendiendo productores y consumidores como el rol que predomina en su economía, que es lo que pasa, por ejemplo, con el petróleo y el gas. Por ejemplo, Arabia Saudí consume muchísimo petróleo, pero es uno de los grandes productores de crudo, ¿no? Entonces, al final, su rol es como productor. Claro, aquí esto aplicado a este nuevo mercado, ¿no? Tenemos que decir que no exactamente, no divide el mundo de una forma tan clara, ¿no? Porque el mercado energético de la transición energética es más complejo que el de los hidrocarburos, que, ojo, es bastante complejo importante, ya de por sí. Y esto es complejo por varias razones. Una de ellas es que existe una mayor variedad de fuentes de energía, porque tenemos la eólica, la solar, la hidráulica, la mareomotriz, la geotérmica, pero también los biocombustibles o el hidrógeno verde, ¿no? También la nuclear o las baterías, y todas ellas necesitan fuentes de energía y tecnologías diferentes. O sea, no son tan universalizables como los combustibles fósiles, digámoslo así, ¿no? Sí, los coches pueden pasar a ser eléctricos con más facilidad, pero igual los barcos y los aviones no. Claro. Entonces ahí tendremos que encontrar alternativas, Incluso ¿no? los camiones. Claro, esto no es un problema gordo cerca del coche, pero aún así cuesta un camión eléctrico. Esto no es tan sencillo como todo el transporte deja de ser de diésel o gasolina y pasa a ser eléctrico. No, hay algunos transportes que sí y otros no. Y eso ya es una complejidad. O que será más difícil, llevará más tiempo. Eso es. Además, estas energías necesitan no solo la fuente primigenia, es decir, pues por ejemplo la luz del sol, el viento, sino también otras materias primas y tecnologías para producir las capacidades que las generan. Por ejemplo, necesitamos litio para producir baterías eléctricas o distintos tipos de componentes tecnológicos para producir placas solares o molinos eólicos. Así que en realidad tenemos un mercado mucho más amplio y complejo de consumidores y productores, porque habrá regiones ricas en esas materias primas como el litio, otras que se conviertan en potencias de las baterías o de la producción de placas solares y otras que importen esas capacidades estratégicas y que se conviertan en potencias generadoras de un tipo específico de energía. Y además también van a tener posiblemente ese control del conocimiento y de las patentes de desarrollar este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, España puede ser una potencia en producción de energía solar, pero al final, si los paneles vienen de China, China es una potencia productora de paneles y nosotros dependemos de China para eso. O sea, cambias una dependencia por otra, básicamente. Sí. Y ojo, esto tampoco no van a exportar necesariamente esa energía, porque muchas renovables tienen un problema de conservación de energía, porque requieren de que se den las condiciones climáticas necesarias para producirse. Otros sí que tienen esa capacidad. Sí, si no hay viento, no hay eólica, claro. Es decir, tú puedes tener una producción basada alrededor del gas y que te atraviesen una serie de gasoductos y entonces, bueno, pues ahí tú puedes abrir o cerrar el gasoducto y ya tienes un control de ese poder. Con la eólica y la solar es más complejo, no funciona tan así. No puedes controlar todavía el clima. No puedes, como el señor Barnes, tapar el sol. Claro, exactamente. ¿no? Esto con muchos matices porque realmente es una cosa muy compleja, ¿vale? Sí, pero bueno, para que os hagamos una idea. Es divulgación. Vamos a dejarlo así. Al final lo que vemos es que la transición energética... O sea, que en la transición energética, se atomiza muchísimo más toda esa cadena de suministros clave, ¿no? Que con los hidrocarburos a lo mejor estaba mucho más acotado. O sea, más que nada porque sigue siendo un sector que está ahora mismo en desarrollo. O sea, con el mercado de hidrocarburos ya existen estos dilemas y desigualdades, pero ahora se están complejizando mucho más. O sea, necesitas acceso a las fuentes de energía, acceso a las materias primas, a las tecnologías que las aprovechen, a infraestructuras sólidas y también el conocimiento para desarrollar todo esto y mejorarlo. Es decir, es muchísimo más complejo de lo que teníamos antes. Es como una red muy densa de variables y de elementos, ¿no? Claro, que también puede ser una ventaja porque hay más opciones, ¿no? Pero al final, ¿en qué se traduce esto? Pues en que la transición energética va a ir, queramos o no, a distintas velocidades. Y a lo mejor a muchísimas más velocidades de lo que iban los hidrocarburos, porque hay más variables, ¿no? Ya lo estamos viendo, regiones ricas como Europa, Estados Unidos o China son las que más impulso le están dando a la transición energética. Aquí hay que especificar, ojito con los chinos, porque están dándole mucha caña a la transición energética. Ojito con los chinos. Ese, el podcast que se llama La transición energética. Por favor, Eduardo. No, pero es verdad, joder, los chinos están metiendo pasta en esto están haciendo mucha know-how, pero vamos, de potencia, o sea, lo vemos, ellos lo hemos visto aquí con la apertura de la fábrica de baterías eléctricas en Aragón.
Es decir, hay un impulso de los coches híbridos y eléctricos y están viniendo empresas chinas a asentarse también en Europa porque tienen ese conocimiento y aquí pues tienen la mano de obra, ¿no? Sí, sí. O sea, hay países como Dinamarca, además, que han conseguido que más de la mitad de su mix energético provenga de la energía eólica, que tienen en granjas eólicas marinas. Dinamarca está lleno de molinillos. Sí, pero en Copenhague hace un viento espantoso. Es que todo ese viento del Mar del Norte, del Báltico y demás, pues lo están aprovechando. De hecho, tenemos un mapa que lo hizo, creo que Álvaro, yo creo que es el mapa de Álvaro Merino, que lo pueden ver en la web. Además, si no sois suscriptores también lo podéis ver. Sobre las granjas, y es bestial la concentración de granjas eólicas que hay en el Mar Báltico. Es una pasada. Sí, sí. Dinamarca es el Zaragoza del Báltico. Pues puede ser. Está todo el día soplando el aire allí. ¿Cómo se llama el viento de Zaragoza? Se me ha olvidado. Mira que yo estaba Cierzo. en el Cierzo. Yo nunca lo había estaba ahí, hijo. Pues yo lo sufrí y dije, este viento, me dicen el Cierzo. Digo, hostia. Y ahora sufrí el viento de Rota. Un saludo a los, pues de Zaragoza y a claro, los de, Eduardo Vientólogo. Sí, en plan, Willy Folla no viaja por España. Bueno, de hecho, por ejemplo, China es el país que más placas solares produce y ya se está postulando como una potencia de energía solar. Es el país con mayor capacidad de generación de energía solar por la cantidad de placas que tiene instaladas. Y le siguen de cerca Estados Unidos, India y los países europeos. Y esto es interesante porque nos enseña que la geografía y el desarrollo de esa energía no tienen por qué ir de la mano, porque si comparamos otros mapas que tenemos, el mapa los dejaremos todos en la descripción. Sí, para que se lo puedan ver los Os estamos oyentes. haciendo caso y estamos dejando muchas cosas en las descripciones y luego nos preguntáis cuál es el libro y es como, está en la descripción. Es el campus virtual de este es el podcast. campus virtual Aparte del es podcast. que en esta web como que nos dan picos, porque hubo una época en la que nos dio por hacer cosas de energía y tenemos una cantidad de mapas y gráficos sobre energía muy bestias, ¿eh? Eso es. Pero bueno, si comparamos el mapa del potencial fotovoltaico, es decir, la cantidad de horas de luz solar que reciben ciertas zonas del mundo y que les beneficia a priori a la hora de generar energía solar, con otro mapa, que es el mapa de los países con mayor capacidad de generación, es decir, aquellos que sí que cuentan con centrales eléctricas que emplean energía solar, no coinciden del todo. Porque sí, vemos que China e India sí que coinciden, ¿no? Reciben bastante luz solar, les da el sol, entonces pues tienen esa capacidad de energía, también tienen muchas centrales instaladas, hay zonas del sur de Europa que también, por ejemplo en España, pero por ejemplo el norte de África, que es la región del mundo con más potencial fotovoltaico, todavía tiene una capacidad de generación mucho más modesta. Lo mismo ocurre con el resto del continente, que en general tiene regiones pues que podrían ser muy prósperas en esto. Sí, pero todavía esa infraestructura no se ha instalado. Pero no tiene esa infraestructura. Al mismo tiempo, llama mucho la atención el centro y el norte de Europa, que sí que concentra muchas centrales, a pesar de que no tiene tanto potencial fotovoltaico a nivel de horas de luz de sol, ¿no? Y lo que vemos es que estas capacidades están claramente repartidas en unos países concretos, que son los más ricos, mientras que otros se quedan atrás. Y esto, pues de nuevo, nos evidencia una brecha. Claro, que a lo mejor para esa transición habría que sumar a países con mucho potencial, pero que todavía no tienen la capacidad de esas inversiones o conocimiento o lo que sea. Y luego, por no hablar de que, bueno, muchos de esos países que se quedan atrás son los que aportan las materias primas necesarias para la transición energética. O sea, juegan su papel, pero no quizá el que deberían. Esto no ya necesariamente la fuente de energía, pero aportan, por ejemplo, el litio, el cobalto, las tierras raras, tierras raras, que necesitan todas esas baterías, las placas solares. No sé si esto sería otra expresión de esas brechas que existen. Completamente. Sí, ¿no? O sea, sí, por supuesto. O sea, el sistema mundo... el sistema mundo es una teoría de Wallerstein. Te han salido coderas. Sí, pues de repente me ha salido una chaqueta de pana, ¿no? Eso es. Pero bueno, el sistema mundo que Wallerstein describió en su momento, esas dinámicas de centro-periferia, también aplican en el contexto de la transición energética, porque por un lado tenemos un centro rico, que es el que implementa esas energías limpias, es el que electrifica el transporte, pero lo hace a costa de los recursos, por ejemplo, el litio, el uranio o el cobalto, de una periferia que normalmente es más pobre y además dependiente. Estoy pensando en el episodio que hicimos de la República Democrática del Congo. Sí, le ha gustado a muchísima gente, porque el otro día preguntamos por redes bien, chicos, cuál era el episodio que más le había gustado a la gente y mucha gente dijo el del Congo. Os tengo que pasar una playlist de rumbas congoleñas. Ahora tienes que mandar muchos jamones. Sí, ¿por? No, bueno, para agradecer a los no entendía a los la conexión, digo, ¿qué tiene el Congo con el jamón? Digo, yo no he leído nada de eso. La cuestión es que en este capítulo, ¿vale?, mencionábamos que es un ejemplo clarísimo de la maldición de los recursos y hoy en día lo sigue siendo, porque tener muchos recursos, pero ser un estado poscolonial, débil y pobre, favorece también un neocolonialismo y una explotación. O sea, estas dinámicas se perpetúan también con la transición energética. Se demanda más cobalto, más coltán a un bajo precio, lo que favorece que se mantengan y multipliquen las explotaciones controladas por empresas extranjeras y esa minería ilegal, o lo que se conoce como la minería artesanal, que, de nuevo, insisto en el libro de Cobalto Rojo,
rojo, que está muy bien, de Capitán Swing, para quien lo quiera, es interesante. La cuestión es, ¿ocurre algo tan extremo como lo del Congo con otros países? No necesariamente, no es siempre tan extremo, de eso depende mucho esa desigualdad o el grado de desarrollo que tengan esos estados. A lo mejor el congoleño es lo más extremo que estamos viendo. Pero sí que es verdad que hablamos de casos como por ejemplo el de China, que está ganando mucho poder geopolítico en esa transición energética, porque te pones a analizar el tiene el expertise, tiene la industria, tiene la tecnología, tiene las placas solares, las baterías a precios baratos, tiene muchas materias primas clave, tiene establecidos los negocios con esos estados. Entonces sí que se genera una lógica de centro-periferia. Claro. También hay que decir que hay países que se han adelantado y que han optado por nacionalizar producciones estratégicas o que lo están considerando por lo menos, ¿no? Es el caso de Bolivia, que nacionalizó la producción de litio en 2008, o de Chile y México, que llevan unos años considerando la idea. De hecho, Gabriel Boric, el presidente chileno, anunció que lo llevaría a cabo, pero no ha terminado de materializarlo aún, ¿no? Por un lado, es una forma de proteger una industria o unos recursos estratégicos de la especulación de empresas internacionales, reteniendo los beneficios en el país, pero claro, aquí también depende de cómo se haga esa nacionalización, ¿no? Porque atraer inversión extranjera puede ser clave para desarrollar un sector si no tienes los medios y las capacidades o no tienes esas infraestructuras para explotar esos recursos, ¿no? Es lo que le ha pasado a Bolivia, de hecho, que a pesar de ser el país con más reservas, no es el principal productor, ni mucho menos, es Australia, y Chile puede que tenga mayor capacidad para sostener esa empresa pública por sí mismo, porque Chile sí que tiene una producción de litio bastante importante, ¿no? De las mayores del mundo, pero en el fondo puede que esa nacionalización, si la hace de cierta forma, a lo mejor eso juega en su contra, depende de cómo lo haga. Todo esto lo tenemos también en el mapa de producción de litio del mundo. También lo dejaremos ahí. Y uno del triángulo del litio. Y uno del triángulo del litio, los dejaremos. Y aquí aprovecho para recomendar, ahora que estamos hablando de materias primas estratégicas, que es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Lectura para Navidad? Lectura para Navidad, ¿por qué no? Típico regalo. Es este libro que se llama Material World de Ed Conway. Llegó hace poquito. ¿No? Ah, ¿ha llegado? No, llegó hace unos meses y yo le entrevisté, pero no ha salido todavía esa entrevista. Está por misteriosa. Salir. Está por salir. Y la verdad que es un tío muy majo y ha escrito un libro bastante interesante. Él elige como una serie de recursos, ¿no? Que son la arena, el sal, el hierro, el cobre, el petróleo y el litio. Y alrededor de ellos, pues también otros recursos que están relacionados. Y hace un análisis como de ese, de por qué fueron importantes a nivel histórico y por qué lo van a seguir siendo en el futuro. Y yo creo que es un libro bastante ameno e interesante si os interesan estas cosas de los recursos, así que os lo recomiendo. Tú hiciste hace mazo de años, cuando esto era un blog, el artículo del cobre y eso Chile. Iba a la comentar, historia de Chile no se entendería sin la explotación del cobre. ¿Cómo se nota que somos una mente colmena, ya, tú y yo? O sea, a veces dais un poco de miedo, la verdad. Claro. Hablamos a la vez como las niñas del Resplandor. Bueno, y cuando se visten igual... Sí, que no han hablado y vienen vestidos igual, bueno, en fin. Ya, venimos de camareros, así, con el chino. Pero el caso de Chile con el cobre, una empresa que ni siquiera Pinochet quiso liberalizar. Se quedó como monopolio del Estado. Controlada los militares chilenos. Y de hecho, también incluso estaba puesto que parte de los beneficios tenían que ir a parar al aparato de defensa, y por eso Chile tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. Sí. O sea que en Chile, por ejemplo, sí que tiene el know-how. Hay mucha tradición minera, por eso lo del tema del cobre. Pero sobre todo ya hay know-how de cómo una empresa pública debe gestionar un recurso estratégico. El caso del triángulo del litio también es muy interesante para hablar del impacto ecológico de la extracción de minerales y de otras materias primas estratégicas. No sé cómo se relaciona ese impacto medioambiental, también le pasó a Ecuador con el petróleo, con las brechas de la transición energética. Pues tienen bastante relación. O sea, pensemos que estas minas generan un gran impacto ecológico. Es decir, consumen muchísima agua, pueden contaminar el terreno, lo que también afecta a la salud, al modo de vida de las poblaciones de estas regiones. Y como tú dices, Fer, el Triángulo del Litio es un muy buen ejemplo para esto, porque hay comunidades indígenas y grupos ecologistas en Chile, en Bolivia, en Argentina, que están criticando estos efectos negativos de la explotación del litio, ¿no? O sea, hay comunidades en los salares de Atacama, en Chile, que denuncian que cada vez disponen de menos agua para su agricultura y su ganadería, precisamente por esa explotación sobre todo la minería, ¿no? Claro, el tema es, ¿va Chile a renunciar a un sector tan lucrativo para su economía? Es que incluso habrá quien se beneficie en esas regiones de esa minería. Por eso ya te generan brechas claras. Yo tengo aquí una anécdota, como os cuento de vez en cuando. Pues nada, tú haces aquí lo que te da la gana. No, pero yo estuve dando una clase en la Autónoma de Madrid. Eran estudiantes latinoamericanos y había un líder mapuche que él era asesor en Naciones Unidas y precisamente estaba gestionando, porque ellos defendían la explotación del litio como una forma de desarrollar su región
y hubo un debate muy interesante porque había una activista chilena también en la clase y eran puntos contrapuestos, una chilena que hablaba del impacto ecológico y el otro decía, ya, pero es que yo tengo que desarrollar mi región, ¿no? Entonces, ahí se vio mucho esa tensión interna de un país. Aquí la clave, el trasfondo es que la transición energética también tiene un importante impacto ecológico que no tiene por qué estar repartido de manera equitativa por el planeta. O sea, habrá regiones que normalmente son las más pobres, frágiles y desiguales, que tienen más probabilidades de asumir esos impactos que las regiones ricas. Y esto es así, es una realidad, lo estamos viendo que está ya ocurría y con esto se está materializando y continúa y se profundiza más en ello. Creo que ocurrió, no recuerdo cuándo, hace no mucho, quiero decir, porque fue Rafael Correa, el presidente de Ecuador, con el debate de si explotar el petróleo o no. Ecuador produce petróleo, no mucho, pero yo creo un poco. Que pasó Claro, pero él dijo, miren, yo estoy dispuesto a no explotar mi petróleo, con el impacto medioambiental que eso genera, si los países del mundo a mí me compensan económicamente por lo que voy a dejar de ganar, por no explotarlo. Claro, de hecho, es un debate que hay entre el norte y el sur global. ¿Qué hizo el mundo? No poner un duro. ¿Qué hizo Ecuador? Ponerse a explotar el petróleo. Entonces, al final, es un debate muy complejo que lo que tú dices, que hay que compensar de alguna manera a esos países que quizá están renunciando a su desarrollo de alguna manera por no explotar esos recursos naturales. Pero es que tampoco pensemos que esto pasa solo a escala global, también se da a nivel nacional, regional e incluso local, ¿no? Pienso en movimientos de las zonas rurales españolas como Renovables sí, pero no así, que son contrarias al impacto paisajístico que tienen muchas de estas infraestructuras o la transformación económica de sus regiones. Por ejemplo, ellos plantean que si afecta a la agricultura o a la ganadería. Claro, es que esos ejemplos muestran otra brecha que se observa a un nivel mucho más regional o nacional y es la que existe entre el campo y la ciudad. Sí. En esta transición energética hay una división clara, ¿no? El campo concentra esas granjas de molinos o de placas solares, las explotaciones mineras, pero también puede tener menos capacidad para ajustarse a la regulación medioambiental, mientras que las ciudades son nodos de gran consumo de energía y contaminación. Claro, esa desigualdad de impacto económico y medioambiental junto a la diferencia de la desigualdad económica, o sea, provoca que se genere una brecha clarísima, que el campo se sienta abandonado, que se sienta forzado a acoplarse a los ritmos, a los mandatos de las grandes urbes. Claro. Y si además tenemos en cuenta que suelen ser regiones tradicionalmente más olvidadas por las metrópolis y despobladas, pues es comprensible que se generen muchas tensiones. Por otro lado, creo que tampoco se puede perder de vista esa perspectiva global, ¿no? Es como nos acercamos al brecha campo-ciudad, pero ojo, también tengamos en cuenta esto global, todo está relacionado. Y aquí llegamos a un concepto muy interesante que se trata mucho al hablar de la transición energética en general, que es el de not in my backyard, o no en mi patio trasero, ¿no? NIMBY a veces NIMBY a veces, hacen ahí como lo acortan. El acrónimo. Que hace referencia a aquellos que sí que defienden la transición energética, pero rechazan los cambios o esfuerzos que ésta requiere. Es decir, queremos el coche eléctrico y las energías renovables, pero no queremos abrir una mina de litio en las inmediaciones de nuestros pueblos o una granja de placas solares en nuestros paisajes. Como decimos, esto no tiene por qué partir de un egoísmo injustificado, porque a nadie le gusta que su entorno se contamine o que su sustento se vea amenazado, o sea, eso no es deseable, pero sí que puede ser problemático cuando es un sentimiento fuerte en países ricos, ya que favorece que esas producciones contaminantes o poco populares se deslocalicen a otros países con menos capacidad de luchar contra ese impacto. Es decir, favorecemos este concepto del colonialismo verde, ¿no? Yo aquí voy a rizar un poco el rizo con lo que estaba señalando Alba, y también se genera una brecha en cuanto a que a veces se dan, yo lo sé porque he hablado con políticos que han estado gestionando o intentando desarrollar energías verdes en zonas rurales y me contaban que había una brecha entre lo que deseaban las ciudades para el campo y lo que deseaban zonas del campo. Pueblos que querían poner molinos o placas solares como una forma de tener ingreso para los ayuntamientos y revitalizar esa zona, y grupos ecologistas de ciudades que decían que el campo no debía ser así. Y él decía, había una pelea muy gorda entre los locales, que la gente que vivía en esos pueblos, que decía, es que yo pongo aquí 4 molinos y tengo un ingreso bestial para el ayuntamiento, mientras que grupos ecologistas que vivían a 100 kilómetros del pueblo te decían que no, porque tenía un impacto climático, ¿no? Como que de repente se puede generar una brecha a la inversa entre unos que quieren obtener ese ingreso para desarrollarse un mundo rural del futuro, me estoy poniendo aquí un poco política ficción, y otros que decían no, porque lo rural tiene que seguir siendo lo rural en el marco tradicional que hemos entendido. Claro, ¿sabes? y aquí esto de nuevo nos muestra esta complejidad, claro, ¿no? Justo, en el fondo lo que vemos es que el mundo rural no es monolítico, como el mundo de la ciudad tampoco es monolítico. Entonces, bueno, pues ahí también vemos este tipo de brechas internas, ¿no? También otra cuestión, este concepto del not in my backyard, del NIMBY, hay gente que lo está empezando a cuestionar también porque
parece que estamos poniendo como mucha presión en esa gente que de repente se siente desconcertada cuando También, su medio es verdad, cambia, ¿no? claro. Y entonces hay gente que dice que igual sería más preciso hablar de por qué en mi patio trasero, ¿no? Que igual esa gente lo que necesita es que se le expliquen y se le den razones económicas pues ver las oportunidades de eso, de por qué tienen que abrir de repente pues una granja de placas solares en las inmediaciones, ¿no? Ah, vale, entonces cuando ya lo entiendo, ya veo beneficios claros para mí y para mi comunidad, pues entonces puedo abrazar eso. Pero si se hace sin tener en cuenta a esa gente, puedes derivar hacia una sensación de rechazo. Pero igual primero hay más duda que rechazo. Claro, la sensación de imposición, ¿no? Eso que en definitiva es como, mañana va a haber aquí una granja solar. Sí, ¿por qué? Claro, es como, vale, no me pongo, pero oye, dame una razón. Si no, claro. Oye, mira, nos gustaría tal, dónde creéis que puede ir mejor, cómo creéis que esto puede ayudar al pueblo, no hacer como, en definitiva, intentar compatibilizar las agendas. No es tanto que los del pueblo tengan razón o los grupos de ecologistas tengan razón per se, sino intentar llegar a puntos de encuentro y entendimiento entre los intereses que probablemente legítimamente tienen ambos grupos. Y luego también yo creo que es importante explicar las razones, porque también a lo mejor se puede llegar al punto de ojos que no ven, corazón que no siente, de yo no quiero una mina en mi pueblo, pero oye, que la mina está en el Congo, que como yo no veo qué ocurre ahí, pero el teléfono lo acabo teniendo igual, pues entonces que la mina vaya al Congo. Sí, pero ¿no? el impacto climático al final está ahí. Claro, pero es lo que comentaba Alba, que habrá que explicar de, oye, ¿una mina contamina? Sí. Pero a lo mejor vamos a intentar meterla dentro de un marco para desarrollo de la comarca, porque este pueblo, yo que sé, va a traer empleo o industria auxiliar. Es decir, intentar vender un poco mejor las propuestas de mañana va a haber una mina o vamos a abrir aquí una... Los del decrecimiento, Fernando, te cuelgan boca abajo, ¿eh? Bueno, no, eso es otro melón. Claro, eso no lo... Eso es otro melón. No vamos a meternos hoy no. aquí. Pero sí que ha mencionado Alba una cosa que creo que es interesante, que merece la pena desarrollar, y es esa idea del colonialismo verde. Sí. Porque juega un papel importante en esto de la transición energética. ¿Qué es eso exactamente del colonialismo verde? Es un tema que a mí me gusta mucho, nos daría para un podcast entero, pero digamos que básicamente se refiere a la dominación de unos estados sobre otros motivada por esa transición verde o la transición energética. Vale. Es decir, se expresa de diferentes formas. O sea, una es la que ya hemos comentado, que ciertas industrias o explotaciones que son necesarias para esa transición energética se deslocalicen de los centros ricos a una periferia más pobre para servir principalmente al centro rico. Es decir, deslocalizamos la producción de litio porque es contaminante a un tercer país, pero acaparamos la compra o los beneficios de ese litio en ese tercer país a través de nuestras empresas una lógica nacionales. colonial de toda la vida. O sea, de hecho, es que es así, se replica esa dinámica colonial de la colonia nutre a la metrópoli de productos, esta hacen los bienes finales, las placas solares, que luego se revenden a ese país, ¿no? O sea, en este caso, pues se está produciendo con las tecnologías verdes, que es un ejemplo que podemos poner esto. Y ojo, otra forma de colonialismo verde, que es un poco más tangencial, pero es interesante comentarlo, viene de los bonos de carbono, este sistema de contraventa de derechos de emisión de CO2, que hay países que son muy contaminantes, normalmente ricos, que compran derechos de emisión de otros más pobres que no emiten tanto, ¿no? A lo mejor es un día lo podemos hacer en uno me explica cómo funcionan esos mercados de carbono. Porque y además es complejo, una vez empiezas a indagar cuesta un poco entenderlo, pero es un tema súper interesante. Y bien, esto se hace bien en ese mercado de bonos o en casos muy extremos con la compra de territorios enteros, y esto es algo que hace, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos en varios países de África. Y aquí otro artículo que dejaremos en la descripción, es un artículo de David Soler que precisamente cuenta cómo Emiratos ha llegado a acuerdos para administrar bosques en países como Liberia o Tanzania para compensar sus emisiones de carbono. O sea, se suma territorios que absorben mucho CO2 para que la suma le salga a ganar y además le deja ingresos. O sea, es un sistema muy loco, pero que está pasando, ¿no? O sea, hay bosques enteros en Tanzania que pertenecen a Emiratos Árabes. Claro, y así ellos se compensan todas las emisiones. Esta idea nos plantea otro debate interesante porque hemos hablado de que las regiones ricas son las que más capacidad tienen para descarbonizar ese mix energético, pero también siguen siendo, no irónicamente, las que más hidrocarburos demandan y por tanto los que más gases de efecto invernadero envían. ¿Esto cómo se come? Porque es un poco, no contradictorio, es la realidad de nuestro mundo, pero claro, esto hay que gestionarlo de alguna manera. De hecho, es curioso porque el ranking que te hacía antes con la capacidad de generación de energía fotovoltaica es clavado al de los países que más CO2 emiten a la atmósfera. Es decir, esto de China, Estados Unidos, India, pues lo replicas y es el mismo de emisiones de CO2, ¿no? El primero claramente es China, que además, según datos de 2023, emite cerca de 16.000 millones de toneladas de CO2, seguido de Estados Unidos con casi 6.000 millones, y luego India y la Unión Europea. Y luego ya el coche de Eduardo.
Claro, y los pellets de Fernando. Eso es. No os peguéis. Lo que vemos es que las economías más desarrolladas, las que tienen más industrias, son las que demandan más energía y por lo tanto más contaminan, Claro. ¿no? En la Unión Europea existe además una correlación muy clara también porque Alemania es el país más industrializado, es el motor europeo y es el que más gases de efecto invernadero emite, o sea, es lógico, ¿no? De hecho, hasta cierto punto es justo que los países que más contaminan tengan mayor responsabilidad de descarbonizar Obvio, sus claro. economías, de hacer ese esfuerzo extra por responsabilidad climática y porque tienen el potencial tecnológico e industrial, Justo. ¿no? Pero ¿van a renunciar a esas potencias al crecimiento sostenido que les permiten los hidrocarburos? Porque en el fondo podríamos ir mucho más rápido en la transición energética, pero esto supondría reformas mucho más drásticas y también muy impopulares. Y una de las grandes críticas que se hace a estos gobiernos de los centros ricos, es que no se están tomando medidas de forma lo suficientemente urgente. ¿no? Es que yo os diría que una de las brechas evidentes es la de los países que no contaminan tanto, que sus emisiones son mínimas, pero que sufren muchísimo más esos efectos del cambio climático. Claro, un Kiribati de la vida. Sí, o sea, y casos muy extremos. Yo pienso en los países del Sahel o del Cuerno de África, rollo Somalia o Mali, que le hicimos el episodio. capítulo, están muy lejos de ser los primeros emisores de CO2, pero sufren los efectos de cada vez más sequías, lluvias intensas y riadas. Este 2024, estamos en 2024. Sí, hasta dentro de un rato sí. No, es que también el 23 pasó y se me ha mezclado, pero arrasó completamente algunos países de la región las riadas. O tenemos ahí el ejemplo del primer ministro de Tuvalu en la COP26, que hizo esa famosa rueda de prensa con el agua hasta las rodillas, porque Tuvalu es una de esas muchas islas y archipiélagos del Pacífico que están en riesgo de desaparición por la subida del nivel del mar, y de hecho es que se está comiendo territorio del país. Es una crítica recurrente en estas conferencias del cambio climático, las COP, las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, para ser más correctos, que es la falta de compromiso de esas potencias ricas, de los países ricos. Sí. Siempre se llegan a acuerdos por la mínima o luego algunos de esos grandes países contaminantes no están tan presentes, ¿no? De hecho, uno de los grandes logros de las últimas COP fue el compromiso para crear un fondo de compensación por esos daños de la crisis climática. Se entiende que es al final pues una forma más de compensar esa brecha, ¿no? Y intentar nivelar. Puede salir bien, pero de nuevo parece que falta voluntad. Supongo que la gran pregunta aquí es si estamos dispuestos desde los países ricos a, voy a poner entre comillas, empeorar nuestros modos de vida o a reducir nuestro crecimiento para hacer esa transición, o al menos si estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida y invertir en sectores a los que no estábamos acostumbrados. O sea, dicho así, es verdad que suena muy drástico, pero de nuevo, que no es la mejor manera de venderlo, es decir, tengo que empeorar mi vida, joder, por eso yo a nadie veces quiere. yo me peleo mucho con la gente del decrecimiento, porque digo, creo que el fondo está bien, pero el package es muy malo. Ya. O sea, hay que la venderlo sección de mejor. marketing del decrecimiento no está bien. Yo creo que va un poco por ahí. organizada. Es verdad que suena muy, muy drástico esto que señalabas tú, Fer, pero de nuevo tenemos que irnos a ese nivel micro que comentábamos antes con la brecha entre el campo y ciudad, porque también hay una brecha de clase más allá de esa brecha geográfica. Sí. Yo soy gran defensor de que la gran parte de la brecha de la transición energética es de clase y marxista. Has citado a Wallerstein, ahora bien. dices brechas de clase, Bueno, me voy a ir, ya verás. el Eduardo comunista aquí de Navidad. Saco la darbuca aquí en un momento. No, pero bueno, vamos con un ejemplo para que ilustrar un poco esto, ¿no? Las restricciones de movilidad para los coches de gasolina o diésel que pretenden favorecer la compra de vehículos eléctricos o híbridos. Sí. O sea, es una política que es necesaria y está bien, pero no tiene en cuenta que hay gente que no es que no quiera deshacerse de su coche más contaminante, es que literalmente no puede o no le da la economía porque o lo necesita para ir a trabajar, básicamente. Ahora, en ¿no? 2025 suben también los impuestos al diésel otra vez. No me hagas eso, Fernando. Sí, y o sea, una de las grandes críticas que se hace a esa política, que puede estar de acuerdo con la política, pero es claramente regresiva. Es decir, sabemos que afecta más a las rentas más bajas, que son quienes necesitan más su coche para ir a trabajar o para, bueno, porque son autónomos, por ejemplo, que a las rentas más altas, que a lo mejor ya han conseguido hacer esa transición a vehículos híbridos, a vehículos eléctricos. O que no le repercute nada pagar ese Claro, o ese porque extra. su bolsillo pues ganan más y por tanto esa subida les afecta menos. Claro, pero al final con esto es eso, si las clases altas pueden asumir todo ese tipo de restricciones, o bien comprándose un coche, es decir, que me cobras 20 céntimos más por el diésel, Claro, pues por litro, venga, te este lo año pago, me compro ¿sabes? un pero eléctrico. teniendo en cuenta esto, es muy lícito preguntarse por qué un ciudadano de ingresos modestos tiene que hacer malabares para Sí. no meter su coche diésel en la ciudad y considera... O sea, y tiene que llegar a considerarse renunciar al viaje que puede hacer al año en un avión de una compañía low cost, y mientras tienes a Taylor Swift cogiendo su avión privado para ir al estado de al lado, ¿no? Mm. O te metes ahí en Instagram y en verano es
pues un chorreo de gente famosa en yates. Sí, y dices, la cumbre de Davos o la del clima, claro, yendo todo el mundo en jet privado. Que es como Eso un poco, ese es el tema. Entonces, ¿Puede Leonardo DiCaprio quedarse en su casa? Gracias. Claro. va mucho en yate. Va mucho en Leonardo DiCaprio es como muy polémico. Yo no sabía por dónde ibas a tirar con Leonardo DiCaprio. Iba a decir, madre mía, a ver en qué melón nos vamos a meter. Aparte. Es muy lucha al cambio climático y tal, pero luego pues se va ahí al foro de Davos en avión privado. Pero por eso al final tú te planteas y ves protestas o desafección que hay y es normal que ocurra, ¿sabes? Sí. O sea, y hay que abordarlo e intentar entender a esa gente que puede estar insatisfecha porque a lo mejor hay un motivo y una razón detrás con cierto peso raciocinio. Bueno, y la pregunta lícita de, oye, a lo mejor esta gente tiene que asumir buena parte del coste por la lucha contra el cambio climático, porque al final, no, ya sabemos, por ejemplo, que son, además de los países más ricos, la gente más adinerada dentro de los países ricos, quienes más CO2 y contaminación generan. Pues oye, quizás deben hacer ellos la mayor parte del esfuerzo y no tanto tú con tu coche del año 62, básicamente, que emite eso como Polonia. Pero bueno, la pregunta de fondo es también esa, ¿no? ¿Quién, no sé, que mucha gente se hace, ¿quién debe pagar por esto? Justo. ¿Quién tiene que financiar la transición o invertir para cerrar las brechas de la transición energética? ¿Deben ser los ciudadanos? ¿Deben ser los gobiernos? ¿Deben ser las empresas? ¿Todos un poco? A ver, lo que cuenta Eduardo, en el fondo demuestra que responder a la pregunta que planteabas al principio, Fer, es más complicado de lo que puede parecer, porque sí, a grandes rasgos, los ciudadanos de los países ricos, en conjunto, tenemos que estar dispuestos a hacer ese esfuerzo mayor que ciudadanos de países más pobres, ¿no? Pero también tiene que haber una justa repartición de esfuerzos dentro de esas sociedades, es decir, esto está a todos los niveles. Así como no se le puede exigir a un país más pobre y que busca desarrollar su economía que renuncie de la noche a la mañana a los hidrocarburos, no se le puede pedir a un ciudadano pobre de un país europeo que soporte el mismo esfuerzo que su vecino rico. Claro. Porque al final el 10% de la población con más renta genera la mitad de las emisiones globales, pero solo sufre un 3% de las pérdidas por el cambio climático. Y ojo, esto no nos exime en conjunto de hacer esfuerzos, porque todo suma, ¿no? Pero en esa perspectiva de clase es clave a la hora de abordar la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Y aquí va a llegar el momento en el que yo voy a recomendar el libro. Es su Biblia. Esto es mi Biblia, ¿vale, chicos? Esto es mi Imperio Romano. Si os vais a episodios más antiguos, ya di bastante la chapa con este libro. Es verdad. Porque a mí de repente me da por uno. Pero nunca lo habías traído. Pero nunca lo había traído. Y lo he traído aquí, que está más señaladito, composites y todo, que es How to Blow Up a Pipeline o Cómo volar un gaseoducto de Andreas Malm, que es un activista climático que reflexiona sobre... Bueno, el libro va sobre si la lucha contra la crisis climática, el activismo climático, tiene que abrazar la violencia, ¿vale? Es una tesis muy provocadora, pero que... Sí, tanto. Muy provocadora. Cuando yo saco este tema hablando con gente, la gente se lleva las manos a la cabeza y entonces a mí me encanta esto. Pero es muy interesante porque... ¿Tú también lo has leído? Sí, yo ese libro, vale. PEC, como vamos. Vale. Entonces, claro, es lícito volar un gasoducto por avanzar en la lucha contra la crisis climática, por abrazar esos medios violentos desde el activismo. Esto da para mucho, pero él hace como un análisis histórico de otros momentos del activismo. Pero él justifica su respuesta. Justifica su respuesta y la justifica muy bien. Y de verdad da una respuesta que yo creo que es muy provocadora y que creo que el resto tenemos que empezar a plantearnos más, ¿no? Pero más allá de esa cuestión que él analiza en el libro, él también pone ejemplos muy interesantes de el activismo bien y el activismo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de activismo bien que podría tener también en cuenta ese elemento de violencia son boicots a estos coches subs todoterrenos muy contaminantes, que de repente están en barrios ricos. Y entonces habla de cómo había pues gente que les pinchaba las ruedas a estos o que los inutilizaba y tal, para generar una crítica de, oye, eres un rico en una ciudad, no eres un señor que vive en el campo y que igual necesitaste todoterreno porque le viene bien, pero no, es que tú podrías comprarte perfectamente un coche híbrido, contaminar mucho menos, pero quieres el todoterreno. Bueno, pues yo te lo boicoteo porque estás contaminando mucho. Y luego hablaba de ejemplos de activismo mal, que es, por ejemplo, activistas ecologistas que de repente te montaban una campaña y paralizaban, pues no sé si era el metro de Londres. Y entonces, en el fondo, estás fastidiando a trabajadores que están... A Currela, que está cogiendo el transporte público, que no es contaminante, no es tan contaminante, que es la opción por la que se debe apostar, y estás generando un rechazo clave a lo que tú estás demandando, ¿no? En un público que cortar una de las principales autopistas, que debería ser el público más afín o que mejor debería abrazar tu causa porque es de los más beneficiados
si se consigue eso. Entonces él también es muy crítico con ese propio activismo climático, ¿no? De cómo se plantea. Y bueno, pues también él abraza mucho la idea de, oye, hay que tener una perspectiva de clase, aparte de perspectiva de género, etcétera, cuando abordemos estos temas. Y de nuevo, es un libro, nada, es súper finito, pero a mí es mi imperio romano este libro. Sí. Pues nada. Yo algún día os contaré la anécdota, yo cuando conocí a un ecoterrorista. Cuando hagamos el capítulo de ecoterrorismo os lo contaré. Un día haremos por favor. Y ahí yo a los oyentes les cuento esa experiencia. Yo voy convenciendo a Eduardo cada vez más de que, tema que me apasiona, de que tenemos que hacer algo de ecoterrorismo. Pues nada, un día se lo dedicamos un episodio al ecoterrorismo. Y bueno, y me van a pegar. Igual tirar pintura a un cuadro no está tan mal. No, Alba, yo eso no te lo compro. Bueno, también queda otro día el debate de los pavos en el museo y no puedo ver el cuadro. Madre mía. Bueno, 5 pavos me parece muy barato para lo que cuestan algunos museos, pero bueno. El carné a tu abuelo y ya está. Claro, ¿tú sigues siendo estudiante? Yo, plan de primero batch. Claro, eso es. Lo que extraigo también de estas brechas, un poco las lecciones que hemos comentado, es que hay 2 formas de implementar la transición energética. Una, que las considere, que las tenga en cuenta y que intente enmendarlas, o al menos asumirlas, sí, ¿no? Y otra que no las tenga en cuenta y que pase olímpicamente, que sería en muchos casos la solución más rápida, pero desde luego es la más egoísta, ineficiente, probablemente la que genere más deslegitimidad. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tener en cuenta estas brechas y decir, pues para adelante, ya está, y quien se queda atrás, pues que asuma? Pues la principal, Fer, es que al final las agrava, o sea, las hace muchísimo más graves de lo que ya son, ¿no? Porque si no se tienen en cuenta, se pueden agravar los problemas que ya hemos mencionado. O sea, pues, por ejemplo, pienso en que nos encontraremos ante un colonialismo verde y energético muchísimo más exacerbados en esos países del sur global, que odio llamarlos así, pero para que la gente de la periferia, para que la gente lo entienda. Profundizas también en las desigualdades globales, en las desigualdades nacionales e incluso en las desigualdades locales. Si tú dejas de escuchar a esas zonas rurales, por ejemplo, pues o incluso en la propia ciudad. Se genera un agravio, ¿no? Claro. La ciudad me obliga a esto y tal. Acabas recogiendo esas tempestades, ¿no? Y sobre todo, seremos menos eficientes a la hora de implementar la propia transición energética, por distintos motivos, porque puede que agotemos los recursos disponibles o también que no lleguemos a explotarlos lo suficiente y nos quedemos atrás en esos objetivos climáticos. Y, de nuevo, se corre el riesgo de generar círculos viciosos que nos lleven a escenarios muchísimo más urgentes donde todavía será más difícil implementar políticas de transición, porque si has generado un rechazo y has pasado de la gente... Claro, eso es. Claro, y esto nos lleva también a que estas brechas generen un caldo de cultivo para, bueno, pues ese rechazo a la transición energética en su conjunto, que asociemos que el problema es la transición en sí y no cómo se implementa, ¿no? Claro. Que en vez de reclamar unas medidas más justas, con una visión más de clase, reclamemos el cierre, por ejemplo, de granjas de placas solares o el fin de la reducción del uso del diésel a nivel generalizado. Ya lo estamos viendo, que de hecho hay partidos políticos que se aprovechan del descontento, las asperezas que genera la transición para imponer una agenda contraria a la misma. De hecho, Donald Trump se salió del Acuerdo de París en 2016 y ha anunciado que volverá a hacerlo y favorecerá la explotación de hidrocarburos durante su mandato. Todo esto en un país que es el segundo mayor contaminante del mundo. Claro. Entonces, que estas ideas se repliquen es un riesgo que no nos podemos permitir. Y luego también alrededor de que se suele generar un clima de desinformación tremendo, o sea que al final hay como muchas crisis auxiliares que inciden sobre esto. Y después de todo esto que hemos comentado, aquí hay otra pregunta y es si es factible esta transición justa o más justa. O básicamente tenemos que asumir que lo queramos o no, va a haber ganadores y perdedores en esta transición energética. ¿Hasta qué punto se puede igualar la balanza, por así decirlo? ¿Vas tú o voy yo? Voy yo. Venga. Yo creo que es factible, ¿no? Es factible avanzar hacia esa transición energética más justa, pero yo creo que requiere un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Pues desde gobiernos, empresas, ciudadanos, y al final sí que creo, y hay que insistir mucho en el que el rol de la regulación es clave. O sea, una empresa por sí sola no va a renunciar a sus beneficios de producir petróleo si hay demanda y nadie la frena, a menos que tenga pues una gran conciencia ecológica, claro, ¿no? O bien se le impongan sobre todo unas leyes y se le den unos incentivos también, no solo también regular, sino también hay que incentivar para abordar ese cambio. Entonces yo creo que a base de regulación, incentivos y sobre todo una regulación que tenga en cuenta esas brechas y que intente mitigarlas al máximo posible, es como se puede ir avanzando. Y yo creo que al final es inevitable que haya ganadores y perdedores, pero porque es lo que pasa en todas las grandes transiciones y en todos los grandes cambios históricos, pero hay que intentar que haya los menos perdedores posibles. Claro, una cosa es perder clave por poco y otra cosa es ser aplastado. Eso es. Siendo creo que eso es en clave. Ambos casos perdedor. Sí, pero va a haber perdedores.
O sea, lo va a ver y al final yo creo... O sea, sí, pero que es lo que dice, que no está mal, que son los procesos históricos, que siempre ante un cambio hay alguien que se queda atrás porque no tienes condiciones para adaptarse. Pero una cosa es, pues eso, perder por un poquito y otra cosa es quedarte olvidado en el rincón de la historia. Total, pero creo que parte del éxito de la transición energética parte de, vaya la redundancia hecho, pero parte de asumir que va a ser desigual porque es un proceso muy bestia de cambio, sí, ¿no? Sí, y hay quien plantea esto como un kumbaya de todo va a ser... No va a ser maravilloso, pero hay que hacerlo del... Y yo sigo insistiendo en que hay que tener muy presente la perspectiva de clase. Y los estados y los gobiernos deben de tener muy presente que hay un elemento diferenciador de clase en esta transición energética que, si se obvia, corre el riesgo de ser instrumentalizado para ir también contra esa transición energética. Claro. Y es algo que estamos viendo y vamos a ver más porque, por suerte o por desgracia, se está obviando mucho. Entonces, ahí hay un reto muy gordo y son empresas que también tienen que entender que hay un factor general, que es la cuestión de clase, que hay que abordarla y hay que intentar que repercuta lo menos posible una transformación contra esa en los perdedores de la historia, ¿sabes? Sí. Pues y aquí muy así. No, y también buscar que la menor cantidad de gente posible se quede atrás. Obviando además de la gravedad, es decir, que quienes se quedan atrás no sea una derrota muy grave, pero que además sea la menor cantidad de gente posible, de países posibles, de empresas posibles. Pero eso pasa también por debatir y hablar y reflexionar y conversar sobre la transición energética, porque es así cuando puedes ver los matices, los problemas que pueden surgir, cómo abordarlos. Si no se habla y partimos de la premisa de está bien, vamos a hacerlo. Ojo, porque eso puede ser muy malo y no escuchar a la gente te puede acabar llevando a hacer daño a gente. Sí, que al final también este tipo de transiciones necesitan que se sume la mayor cantidad de actores posibles. Total. Si la gente se va bajando del barco porque no les tienen en cuenta o porque genera rechazo, pues llegará un punto en el que la transición no se puede hacer porque no hay nadie subida en ese barco. O los cambios internacionales te llevan a que argumentos que antes tenías pues tengas que darles la vuelta. Lo vemos con Alemania y las centrales de carbón o la nuclear, ¿sabes? Que de repente cambia el mundo, es más competitivo. Y ya, vaya, ahora hay que recoger cable o adaptarse, ¿no? Entonces, eso al final erosiona mucho el objetivo final, que es la transición energética. Pues nada, este es un debate que tenemos que tener en muchísimas sociedades, que está ahí y que también hay que hacerlo con la amplitud, con la profundidad y con los matices que merece. Muchísimas gracias a los dos, a ti, Alba, por contarnos todo lo que nos has contado y por recomendar 2 libros. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, Eduardo, a ti también. Gracias. Por ser hoy el Eduardo comunista. Yo no he recomendado ningún libro. Tú no has recomendado ningún libro. Habías pensado uno, pero no lo has traído. El de la banda de la tenaza. Es una novela ¿Quieres recomendarlo ya ahora? Lo recomiendo. Es el origen de toda esa idea del ecoterrorismo. Es la banda de la tenaza. Se complementa muy bien con el de How to Bow. Pero es novela. Es una novela, sí. No es ensayo. Vale, sí. Pues nada. Vale. La banda de la tenaza. Te damos 3 ideas de libros para Navidad por si quieres salir corriendo. El de la banda de la tenaza es muy bonito, ¿eh? Ese regalo de última hora. Y nada, además de gracias a los dos, gracias también a Moeve, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio y que propicia este debate interesante. Y gracias a ti también, que nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple Podcast, que nos has visto a través de YouTube. Pues nada, que mil gracias por estar ahí. Te recordamos el tema de las preguntillas. Si tienes alguna duda sobre el mundo, nos lo pones y lo contestamos en el episodio. Y nada, en una semanilla estamos de vuelta, ya haciendo barrido del año. Estamos haciendo el repaso de 2024. Qué interesante. Vamos a hacer una comparación, porque nosotros a principio de años hicimos un episodio que era el mundo en 2024, qué va a pasar, nuestras predicciones, y hay cosas que hemos acertado, otras que no, y otras que nos hemos llevado sorpresas. Entonces haremos un repasito no solo de nuestras predicciones, sino de qué ha pasado en este año, que ha sido muy intenso. Han pasado muchas cosas, de muchas no te acordarás, pero han pasado, créenos, en 2024, y sí, también vamos a reírnos de nosotros mismos, que siempre hay que tener un poquito de autocrítica. Y nada, pues eso, que te esperamos aquí en unos días en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.